¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo para todas las personas que hoy pueden unirse a esta breve sesión que ha sido preparada para poder seguir tratando de un poquito ir escarbando más requisitos de ISO 9001 en anteriores oportunidades. Para quienes vienen siguiendo webinars sobre este tema, pues habrán podido revisar que tenemos, por ejemplo, ISO 9001 por parte de planificación, tenemos mucho sobre auditorías también, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre los controles. Controles operacionales para ser más específicos. Para quienes no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es María Altamirano. Vengo trabajando en el mundo de los sistemas de gestión ya hace 2 décadas, más o menos, ¿sí? Y poco mi camino ha ido transcurriendo desde el mundo de las auditorías, tanto de primera, segunda y tercera parte, las consultorías, asesorías, cursos, conferencias, mentorías, en relación con diferentes disciplinas de los sistemas de gestión, pero muy especialmente con el de calidad, ¿no? Que es en realidad una de mis normas preferidas, ISO 9001, que ya lleva varios años también y que, como seguramente la gran mayoría de ustedes conocen o han leído o han escuchado, esta norma está en pleno proceso de revisión, porque se espera que el próximo año se emita una nueva versión. Ya los comités o el comité, pero que está conformado por diferentes especialistas de muchos países, pues ya han tenido las reuniones, las primeras reuniones. Es más, ya se tiene el primer borrador y tenemos hasta la primera semana de junio, si no me equivoco, primera y segunda semana de junio, para poder enviar nuestros comentarios, observaciones al primer documento borrador, para que luego, con toda esa cantidad que yo imagino que va a ser bastante amplia, pues nuevamente estos expertos se reúnan, quienes conforman los grupos de trabajo, y puedan revisar uno a uno cada comentario, cada observación, para posteriormente emitir, no sabemos si un borrador final o tal vez un segundo borrador, ¿no? Ya les iremos comentando en el camino cómo va todo este proceso. Pero de momento nuestra versión 2015 sigue siendo vigente. Así que, a por ello entonces. Ya que nos vamos a dedicar en esta sesión acerca de los controles operacionales, un poquito para ponernos en contexto, cómo es que se transforma una planificación de un sistema de gestión hasta llegar a la parte de la implementación controlada, ¿no? Así le he llamado, implementación controlada. Es posible que algunos de ustedes que estén laborando en alguna organización, que posiblemente esté en esta parte de implementar su sistema de gestión de la calidad, tomando como referencia ISO 9001, hayan empezado como se debe, por el principio, ¿no? Por la parte del contexto, por toda la fase de planificación que comprende, entre otros temas, esta determinación del contexto. Un poco de manera resumida, muy chiquita para darles esta proyección a lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Este tema del contexto que la norma solicita poder hacer una comprensión del mismo, tanto en un contexto al interior de nuestra organización, como también al contexto externo, pero que pueda impactar a nuestros procesos, a nuestra propia organización, a partir del cual vamos a poder determinar ciertos riesgos e incluso ciertas oportunidades. Vamos a poder determinar también objetivos para nuestra organización, objetivos de la calidad, y también vamos a estar muy atentos posiblemente a ciertos cambios que se pudieran producir durante todo este tiempo de planificación. Estos son como que los elementos, vamos a llamarle pilares, que a partir del cual pues vamos a determinar también procesos.
pero no procesos sueltos, ¿no? Sino procesos que interaccionan unos con otros como es en la vida real. Vamos a darle este enfoque en base a procesos a nuestra gestión. Y es allí donde viene la gran pregunta, ¿no? ¿Y dónde, cómo, en qué momento determinamos controles para los diferentes procesos que conforman este sistema de gestión de la calidad? ¿Será para todos los procesos? ¿Deberemos tener controles para todos los procesos? ¿Será solo para algunos? Y dentro de cada uno, ¿dónde le ponemos controles? No perder el enfoque al cliente. Después de todo, nuestra organización, nuestro conjunto de procesos está encaminado a poder brindar productos o servicios que van a llegar a nuestro cliente y que lo que deseamos como sistema de gestión de la calidad es poder cumplirle a ese cliente los requisitos, ya sean de productos o de servicios, y aumentar la satisfacción de este en relación al cumplimiento de estos requisitos. ¿Sí? Tomar en cuenta también que si bien es cierto, el cliente es la parte interesada principal para un sistema de gestión de la calidad, también están otros actores, otras partes interesadas, otros grupos de interés que quieras o no influyen también en nuestra organización. Nuestro propio personal, los proveedores, las comunidades vecinas, etcétera. ¿Sí? Y que hay que tomarlas en cuenta porque es posible incluso que nuestra organización necesite algunos procesos para responder a estas partes interesadas en la medida que pudiera afectar lo que estamos buscando. Satisfacción del cliente y cumplirle a este cliente con productos y servicios que cumplan requisitos. ¿Sí? No olvidando también los requisitos legales, ¿no? Legales y reglamentarios que le pudieran aplicar al producto o al servicio. Digamos que de manera resumida, este es el tema y que quería un poquito presentarles cómo es que nace o cómo debería nacer el tema de colocar controles a nuestros procesos. En resumen, lo que queremos es que tu organización, por ejemplo, la empresa donde trabajas, además de planificar, implementar su sistema de gestión a través de procesos, controle estos procesos con el objetivo, o sea, bajo la mirada de que sean controles eficaces, controles necesarios para que los productos y servicios que vayan a las manos del cliente cumplan los requisitos y que este cliente esté satisfecho. Eso es en resumen. Para ello necesitamos algunos elementos clave de entrada, ¿sí? Y que casi ya lo he mencionado en la parte preliminar. 3, te voy a citar solo 3. Riesgos positivos y negativos, riesgos y oportunidades, objetivos que la propia organización defina y que seguramente van a ser desde el análisis de este contexto, al igual que los riesgos y oportunidades, todo tiene ese punto de partida, ¿no? Y también posibles cambios que podrían presentarse dentro de la organización. Estos 3 elementos de entrada nos van a servir como referencia para decidir dentro de cada una de nuestras organizaciones dónde es que activamos controles. Porque por más que seamos tal vez empresas del mismo sector, cada empresa, cada organización tiene su propia particularidad. Entonces, haríamos mal en uniformizar y decir todas las organizaciones, todas las empresas deberían tener controles en A, B, C y D. No, no podría ser. A excepción de aquellos controles que ya están escritos dentro de 9001 como parte de los requisitos, que lo vamos a comentar también el día de hoy. Pero en adición a ellos, todos los demás va a depender mucho de la complejidad de los procesos de tu organización, va a depender mucho también de los recursos que podamos asignar para la determinación de controles. Porque claro, yo quisiera a lo mejor que en mi organización todos los procesos tengan todos los controles del mundo, todos los sabidos y por haber, porque así me aseguro de que los productos y servicios que van a llegar a las manos del cliente, check, cumpla todo.
y el cliente esté súper mega contento. Pero eso no necesariamente va a ser posible, porque ni voy a tener los recursos económicos para implementar esos controles, tampoco voy a tener el tiempo, seguramente, para hacerlo. Y además necesito que estos procesos sean ágiles, porque también quiero que esos productos y servicios lleguen al cliente de manera oportuna. Entonces, no me debería detener tanto en poner muchos controles. Pero tampoco la moneda opuesta. Alguien me diría, bueno, entonces no le pongo ningún control. Lo paso nomás. ¿No? Tampoco. Entonces, la respuesta es, va a depender de mi organización, va a depender de los riesgos que he determinado para mi organización, la cantidad y el lugar donde voy a poner estos controles, para confirmar que estoy cumpliendo los criterios que yo mismo como organización he definido para cada uno de mis procesos y también para cumplir esos criterios de aceptación, de decir, ok, mi producto cumple todos los requisitos, todos los criterios de aceptación están conformes, ahora sí lo libero, ahora sí se lo entrego al cliente. Va a depender también, repito, de los objetivos que como organización haya podido trazar. Porque por cada objetivo, seguramente eso va a ir asociado a uno o más procesos y ahí voy a determinar ciertos controles que me ayuden nuevamente a confirmar cumplimiento de criterios. Bueno, y entonces, finalmente, ¿dónde pongo controles? Ya me has dicho, Mari, de que voy a tener que ver ISO 9001 porque ahí voy a encontrar controles, pero además también necesito visualizar mis propios procesos y determinar dónde va a ser necesario colocar uno o más controles. Anda pensando en tu organización, entonces, nombres de procesos donde tú consideras que para cumplir estos criterios de aceptación, pues necesitamos colocar controles. A ver, voy a leerte, si me escribes por la sección de preguntas, a ver si espero la primera respuesta. Alguien que me diga el nombre de un proceso donde ustedes digan, en mi empresa, en este proceso, sí o sí, tiene que haber control. No hay duda. Ok, saludos, Liz. Liz nos dice que en el proceso de compras. Muy bien, muchas gracias. De hecho, en ventas, sí. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, diseño y desarrollo. Siempre en cuando en tu organización exista un proceso que se encargue justamente de hacer la creación, el diseño, por ahí innovación tal vez de productos, salida de nuevos productos, qué sé yo. Si tienes un proceso dedicado a ello porque es necesario, entonces ese proceso sí o sí tendrá que tener sus controles. Y no tengo que pensar mucho, porque si me voy a 9001, literalmente voy a encontrar ahí citado 3 controles principales. Si deseo, podría poner más, pero con esos 3, más que suficiente. Controles de revisión, controles de verificación y controles de validación. Cada uno de ellos respaldado con registros. Así que repito, no hay mucho que pensar, ya lo tengo listo, ahí está presente. Simplemente lo tengo que implementar. Y como dijo Liz, el proceso de compras. Controles dentro del proceso de compras. Y ese proceso de compras que tiene algunos subprocesos, ¿no? Como por ejemplo la gestión que hacemos con los proveedores, también lo tenemos dentro de ISO 9001. También están citados ahí. Si se dan cuenta, para quienes han tenido la oportunidad de revisar esta norma o incluso han tenido la oportunidad de implementarla, ¿sí? Se habrán dado cuenta de que toda ella, toda la norma prácticamente es una norma muy preventiva, en el sentido de que tiene muchos controles
dentro de procesos y dentro de requisitos asociados a procesos, que son no solamente los procesos operativos, los de la realización del producto o servicio, sino también los procesos de soporte, los procesos estratégicos también, ¿por qué no? Este de compras, que forma parte de las operaciones, dentro del capítulo 8 de ISO 9001, efectivamente nos habla también de ciertos controles. Por ejemplo, controles para la selección de mis proveedores. Porque si no tuviera controles, entonces nuestras organizaciones simplemente escogerían al proveedor que por ahí va pasando, lo necesito, ven por acá que te voy a comprar, ¿no? Normalmente no es así. Las organizaciones se preocupan mucho de hacer una buena selección de su proveedor. Seguramente hay una previa evaluación, luego hay una continua evaluación y reevaluación, hay un seguimiento al desempeño de los proveedores. Y eso no tanto porque lo diga 9001, porque sí lo dice, pero si no existiera esta norma, la propia lógica nos hace tomar en cuenta que necesitamos asegurarnos de alguna forma de que lo que vayamos a comprar y que voy a incorporar a los procesos de mi organización, pues tengan aquella garantía de que no vaya a ser de que a lo mejor puedan afectar a mi proceso de producción o de realización del servicio. Entonces, allí también, sí, es cierto, tenemos controles. El almacenamiento de nuestro producto final o incluso también de las materias primas, si es que corresponde a nuestro tipo de organización, también tenemos identificados ciertos controles. Por ejemplo, cuando hacemos la verificación de los productos o materia prima que está ingresando. No los ingresamos por ingresar a ojos cerrados, sino le hacemos una especie de inspección previa antes de aceptar. Antes y durante también, ¿no? E incluso cuando le vamos a entregar a producción, si es que este es nuestro tipo de empresa, pues también hacemos le hacemos un check, le hacemos una inspección para poder asegurarnos de lo que estamos entregándole a nuestro proceso siguiente. El despacho ya hacia el cliente final, también, con mayor razón, ¿no? Ahí seguramente que somos más cuidadosos de poner también controles de tipo inspección para asegurarnos que el producto que vaya a llegar al cliente pues cumpla todos los criterios de aceptación necesarios. Pregunta, ¿solamente pongo controles a los procesos que realiza mi organización? ¿Qué pasa con aquellos procesos que no los hago yo como parte de mi empresa, sino los hace un tercero? Contrato a otra empresa, pero que va a realizar un proceso para mi organización. Yo he escuchado alguna vez decir a alguien, ya para qué preocuparme, si le estoy pagando a ese tercero, se entiende, se supone que debería cumplir todo de forma correcta. Yo no tendría por qué invertir en hacerle también controles a ellos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo? ¿Debería ser así? O sea, tan solo porque es tercero, listo, me ahorro todos los problemas. Gracias, Felipe. Saludos, Felipe también. Rodrigo. Ajá, ok. Sí. Muy bien, Mario. Sí, pues, ¿no? Es importante realizar un control también a los terceros. Y de hecho, estos terceros forman parte de nuestras otras partes interesadas, ¿no? Muy especiales, hay que tenerlos mucho en consideración porque en algunas ocasiones, especialmente se han puesto a pensar en aquellos proveedores que son únicos para el producto o el servicio que estoy solicitando. Ahí hay una consideración especial. Entonces, estamos de acuerdo todos que además de colocar controles en nuestros propios procesos, también tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado y controles en los procesos que son tercerizados. Entonces, finalmente, Mari, le pongo en todos.
A ver. Yo les comentaba que dentro de 9001, y acá la tenemos en una pantalla así de manera resumida, con los capítulos y con las cláusulas respectivas, tenemos toda la norma como tal es muy preventiva, y uno podría decir, Mari, tengo pero controles hasta, no sé, pues te podría decir hasta en la definición de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Sí, puede ser. Ok. Pero los controles que nos vamos a referir ahora, que son los operacionales, están centralizados en estos dos capítulos que he resaltado, capítulo 7 y capítulo 8. Si se dan cuenta, son los dos capítulos que forman parte de la fase del hacer dentro de un ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? Pero que previamente, para que yo determine controles en esta parte operacional, con el soporte necesario de los capítulos o del capítulo de apoyo, esto ha tenido que venir de una planificación previa. De ahí va a arrancar, de ahí va a nacer, de ahí voy a determinar cuántos, más que cuántos, en dónde, qué proceso necesito ponerle mayor ojo para asegurar que mis productos cumplan criterios y también mis procesos, mis otros procesos. Entonces, si nos vamos a centrar al capítulo 8, con el soporte del capítulo 7, que es de apoyo, para visualizar dónde colocamos controles, pero operacionales, una primera recomendación sería, ok, visualicemos en principio estos procesos, de todo el mundo de procesos que tenemos en nuestra organización, diferentes tipos de procesos. Vamos a ponerle la lupa sobre los procesos que son netamente operacionales, en principio, ¿sí? Si tu empresa es una manufacturera, entonces veríamos todo el ciclo completo de la producción. Hasta llegar no solamente hasta la entrega al cliente, podría ser organizaciones que todavía tienen requisitos con el cliente después de la entrega del mismo. Por ejemplo, cuando se trata de garantías, tratamiento de quejas, o tengo algún requisito adicional como, por ejemplo, no sé, yo te vendo equipos, ya me pagaste, ya te entregué el equipo, ya te lo instalé, pero todavía en el contrato está especificado que de aquí a 6 meses voy a hacerte una visita para darle el mantenimiento al equipo que te he vendido. O sea, hay requisitos que van más allá de terminada la compra-venta, ¿no? Todos ellos muy bien mapeados, por eso hablábamos de la determinación o el enfoque basado en procesos, que nace a su vez de esta determinación del contexto interno y externo. ¿Okay? Los tenemos claramente identificados y sobre ello vamos a ir colocando, de acuerdo a ese análisis de contexto también, de acuerdo a los riesgos que hemos podido determinar, dónde le pongo controles. Ya hemos visto también los de la norma, ¿no? Me refiero a otros adicionales. Y entonces esto va a depender mucho de qué tipo de organización estamos hablando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho colocar casos o ejemplos sobre laboratorios clínicos especialmente. ¿Por qué? Porque estoy segura que todos los que estamos en esta sala, al menos una vez, hemos pasado por algún laboratorio clínico, ¿no? Donde nos han sacado sangre para luego llevarlo a analizar. Entonces, digamos que estamos algo familiarizados con este conjunto de procesos. Dentro de un laboratorio, si yo pongo un ejemplo, por situarme en cualquier punto de esta serie de procesos operacionales, uno de ellos va a ser precisamente el análisis. Y este análisis, todo el paso a paso, está descrito en métodos de análisis clínico, ¿no? Y por el tipo de organización que es, está tan bien estudiado, validado, estandarizado ese método, que muchas veces los controles ya los encontramos ahí descritos. Y lo único que tiene que hacer el laboratorio es seguir el método tal cual con los controles que allí se precisa. Porque claro, dado el rubro, uno entiende que es así. Tal vez es muy diferente para otros casos, donde ya quedará por cuenta de la propia organización.
Se me ocurre, por ejemplo, ahora que he visto a personas que nos están acompañando que están un poco inmersos en el tema de los sistemas de gestión, en las consultorías, por ejemplo. Entonces, si tienes una empresa de consultoría, tus procesos para realizar el servicio de la consultoría con tus clientes, desde, no sé, la gestión comercial, tal vez hasta la entrega de un reporte o hasta donde haya llegado tu contrato, tienes todos tus procesos. Ahora, de acuerdo a tus recursos, de acuerdo incluso a las competencias de tu propio personal que te ayuda con ello, tú pondrás y determinarás cuáles serán esos controles, dónde debo colocar esos controles, porque ahí sí no existe algo que esté estandarizado. Tenemos normas de consultoría, es cierto, y nos puede dar referencias para tema de controles, pero somos nosotros quienes tenemos que decidir acerca de ellos. Vamos a aterrizar un poquito más sobre estos controles y lo que viene a continuación es una lista de ejemplos para conversar acerca de esos controles operacionales. ¿Sí? En principio, uno que medio mundo usa y que en realidad por alguna razón creo que es el tema que digo porque lo escucho continuamente y siento mucho la preocupación de personas por el tema de documentación. Y sí, es cierto, la propia información documentada, el tener disponible para nuestro personal información documentada es por sí un tipo de control que podemos aplicar a nuestros procesos operativos. Ahora, tampoco es abusar de ellos en el sentido de pensar que solamente haciendo documentación es tener ya listo un sistema de gestión de la calidad, porque no es así. Es más bien un apoyo, es un soporte. Ahora, tampoco nos estamos refiriendo para tipo de controles que voy a redactar el paso a paso, dependiendo del caso. A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, quiero imaginar un puesto. Siguiendo con el mismo caso, ¿ya? De laboratorio. Yo no me imagino a una persona, a un profesional que vaya a tomarme la muestra de sangre y que vaya a buscar su instructivo o su procedimiento para ver cómo es que voy a sacar la muestra de sangre. No, ¿verdad? Yo creo que saldría corriendo de ahí y me voy a otro laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque se entiende de que la persona ya tiene la competencia para hacerlo. Lo que sí es posible es que tenga ciertas especificaciones, ciertas instrucciones, como por ejemplo, que antes de proceder, le haga la pregunta al paciente, ¿está en ayunas? Porque para este procedimiento necesito que usted esté en ayunas. ¿Por qué? Porque va a ser un tipo de control que me va a asegurar que la toma de muestra que va a ir luego a ser analizada, pues tenga como resultado un resultado confiable. ¿Ok? Eso sí podría estar documentado de la forma que fuera. Otro ejemplo de control, y para no pensar solamente en documentos escritos, sino también en imágenes. Fotografías, imágenes como tales. Por ejemplo, en un restaurante, también es algo que suelo colocar mucho porque todos hemos ido alguna vez a algún restaurante. Y para el personal que trabaja en cocina, imagínense ustedes para aquellos que son juniors, no sé cómo se les llama el puesto, pero que está todavía empezando para tener esta carrera de chef en cocina. Y se les pide un plato, ok, hay una receta, sí, pero necesito el control de la salida, de cómo va a tener que quedar finalmente ese plato servido, de qué manera, cómo es. Y ahí es donde se podría utilizar imágenes. Esto debe quedar de esta manera. Y es mucho mejor utilizarlo como un control visual en lugar de hacerlo por escrito. Cómo debe quedar tu emplatado antes de llevarlo a la mesa de tu cliente.
Segundo caso de control o segundo ejemplo de control operacional, cuando utilizamos recursos de seguimiento o de medición, dependiendo del caso que necesitemos. Aquí, un típico ejemplo para seguimiento es cuando seguramente en tu empresa, si es que es de producción especialmente, te habrá tocado observar a supervisores que van recorriendo estas líneas de producción para inspeccionar. La inspección como tal es un ejemplo de tipo de control. Si utilizamos instrumentos de medición, el uso de los mismos también. ¿Por qué? Porque ese instrumento me va a permitir confirmar, me va a permitir verificar que este producto que está todavía tal vez en proceso, yo pueda hacer la medición y garantizar de que esa medida que estoy buscando cumple los criterios de aceptación. Y si es un servicio, un ejemplo puede ser estas llamadas de seguimiento. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez, por ejemplo, yo ahora, en estos días, tengo un tema con la empresa de telefonía? Ya voy 2 semanas con ese tema que particularmente a mí me parece muy sencillo de resolver, ¿ya? Bueno, claro, yo de telefonía la verdad no sé mucho, pero este es un tema de comunicación entre diferentes áreas y sedes. Cuando me contestan a la central, sale la persona, el asesor, saluda y hace un speech donde dice esta comunicación está siendo grabada. Y bueno, y empieza toda la conversación. Grabada en el sentido de que, pues, no siempre te lo explican, pero alguna vez me tocó hacer una auditoría, entonces un poquito conocí el back office, qué es lo que ocurre atrás, y lo que hacen es graban, ¿ok? En algunas ocasiones hay personas que están en ese momento en línea escuchando la grabación y en otros lo hacen después. Toman al azar de manera aleatoria. ¿Para qué? Para verificar si es que cumplen los criterios desde el saludo, porque así está escrito, desde el saludo, ¿no? Y todo lo que tienen que preguntar, lo que tienen que decir, cómo tienen que cerrar, todo eso. Entonces, esa llamada de seguimiento o esa escucha de seguimiento es también un ejemplo de control, porque lo que está haciendo es verificar si se están cumpliendo los criterios, ¿no? Los criterios para esa llamada en especial, ¿no? Dependiendo del tipo de llamada que es. Sigamos con ejemplos. Este tiene que ver o está muy enlazado con soporte, infraestructura y ambiente donde se realizan los procesos. Allí también, dependiendo del caso, podemos tener criterios definidos y para confirmar que se cumple. Si, por ejemplo, en tu caso, tú trabajas en una empresa donde necesitas un ambiente para realizar el proceso, no sé, que sea un ambiente frío, incluso controlado en una temperatura que va entre X y Z, este control de estar chequeando que efectivamente ese ambiente cumple esos rangos de temperatura también es un control operacional. Si te das cuenta, hasta ahorita todos aquellos controles están como que tienen así la mira de poder confirmar que se están cumpliendo criterios. Tema de competencias de personas. Claro que sí, también está en un capítulo de la norma 7.2 específicamente como un requisito de soporte o de apoyo, ¿no? Que nos habla acerca de la competencia de las personas que están trabajando en este proceso, especialmente en aquellos procesos donde se realiza o donde participa el tema de la realización del producto o del servicio. En algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos las empresas podrían decir, ok, aquí voy a tener un control. Por ejemplo, en mi proceso, pues, hay que hacer soldadura. Trabajo con soldadores. Y mi control por esta parte es garantizar que esos soldadores tengan una certificación vigente. Por más que ellos tengan toda la experiencia del mundo, pero he determinado porque es necesario que tengan una certificación especial, porque si no, tampoco no podrían hacer esta actividad. Así que ese sería un ejemplo relacionado con temas de competencias a manera de control operacional.
Vamos por uno más. Ahora vamos con el tiempo, vamos bien. El tema de la validación. Sí, es también un control muy relacionado. No estoy hablando de la validación del proceso de diseño, sino ya del proceso de la realización del producto o servicio, dependiendo del caso. Que lo utilizo siempre en cuando mi organización no pueda hacer verificaciones, no pueda hacer algún tipo de medición, no pueda hacer nada más que rezar y decir, ojalá todo vaya bien y salga bien. No, para que pase eso, no, rezar sirve, pero también has tenido que validar e incluso revalidar de manera periódica, ¿no? Y un típico ejemplo es este tema de los tiempos de entrega. Cuando, por ejemplo, pides algún tipo de producto o pides una comida por delivery, algunas empresas, no todas, ¿no?, han validado sus tiempos, tanto así, tienen tanta seguridad en la validación de ello, que hasta prometen el tiempo. O sea, mi promesa es, si no llego a tu puerta en 30 minutos, tu producto te sale gratis, no me pagas. Así de fácil. Claro, porque previamente he validado, he considerado aquellos requisitos que son necesarios o que impactan en ese tiempo de entrega. No sé, la capacidad que tienen mis motorizados, las propias unidades de transporte, las horas también. A lo mejor no es lo mismo en hora punta tráfico que en una hora normalmente donde está libre. Pero todo eso han tenido que hacer pruebas, ensayos, para determinar y decir, sí, yo puedo prometer, al menos para esta zona, que en 30 minutos o antes yo llego. Porque si no lo he hecho, voy a perder, ¿no? Así que ahí también hay control, y no solamente una vez, esto hay que comprobarlo periódicamente, porque alguno de los factores podría cambiar en el tiempo. Y entonces sí es necesario que lo vayamos controlando periódicamente. Controles también que podríamos implementar de manera, en algunos casos sencilla, en otros tal vez no tanto, pero que nos ayudan a prevenir estos errores humanos, ¿sí? A veces cuando me ha tocado leer no conformidades y el tratamiento de no conformidades, y veo cómo han determinado la causa, encuentro que como causa raíz colocan error humano. La verdad, yo trato de ir un poquito más allá, porque, ok, sí, pero por algo pasa, por algo tuvo que pasar este error humano. Pero bueno, el tema es de que podamos revisar si en alguno de nuestros procesos podríamos colocar controles, creo que la imagen dice mucho, ¿no?, para asegurarnos de que, o sea, es poco probable que cometamos un error si miramos la imagen de colocar este enchufe, porque ya sabemos qué cosa le puede dar. No hay forma de equivocarse, o sea, tiene que tener ese mismo tipo de entrada para poder dar. Otro ejemplo, que es algo que me está pasando en estos días. Estoy trabajando en unos proyectos, es un solo proyecto, pero con varios clientes. Y nos han dado un tipo de formato, reportes, una plataforma, pero que ha sido diseñada de tal manera que si yo escribo por error, digito un número, este número es un valor máximo que puede tener, por ejemplo, no sé, 100. Y yo me equivoqué y no puse 100. Puse 110, por ejemplo, o cualquier número, el propio sistema no me permite que yo pueda digitar eso. Tiene muchos campos luego también que llenar, que completar. Y si yo me he olvidado por error de completar algún espacio, no me va a permitir cerrar, ¿sí? Es decir, la propia plataforma tiene ya insertado controles que ayudan a evitar que alguien, por error humano, ¿sí?, pueda equivocarse y pueda cometer algún error.
Entonces, buenísimo. A mí me ha encantado porque me ayuda a no estar, por ejemplo, verificando, a ver, página por página, completé todo, no me olvidé de nada, que lo puedo hacer y lo hago. Pero si por ahí algo falló, simplemente al querer hacer clic, el sistema no me va a permitir y me sale allí como una alerta donde me dice, te falta completar tal sección, no puede usted cerrar. Y así podríamos seguir viendo diferentes tipos de controles. De hecho, los que les he mencionado, por acá me falta uno más, son incluso los que están citados dentro de una cláusula de ISO 9001, ¿no? A manera también de ejemplos, que es el 851. Este último caso que me habla sobre controles operacionales, pero que están muy dirigidos a esta última actividad, que es la parte de liberar producto, ya casi cuando se va a ir a la entrega hacia el cliente, o incluso si es tu caso, posterior a la entrega. El ejemplo podría ser un simple conteo de productos. Mi cliente me ha pedido 100 unidades, 100 cajas de tal producto con tales características, pues le pongo el control ahí de conteo. Otro ejemplo podría ser, no sé si es algo que requiere un laboratorio dentro de la producción, hay un laboratorio de control de calidad que va a tener, como su nombre lo dice, control de calidad, va a hacer esta verificación si se cumplen todas las especificaciones. Siempre pensando que lo que queremos asegurar es que el producto y o servicio llegue al cliente cumpliendo todo. Ojalá que así sea. Bien, resumiendo entonces, un poco ya para ir cerrando a manera de conclusión, ¿qué es lo que necesitamos para determinar nuestros controles operacionales? En principio, trabajar la fase de la planificación. Esta fase previa, especialmente o principalmente, este capítulo 4, 4.1, 4.2, son como, yo los veo como que las cláusulas clave en el sentido de que me dan un poco el go para yo poder empezar a seguir trabajando la planificación y después esta parte de implementación, incluyendo los controles operacionales. Pero ese 4.1 y 4.2, que es la determinación, la comprensión del contexto de la organización y también la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, no es algo que lo hacemos una sola vez. Y tampoco no es algo que lo hacemos días previos a cada auditoría interna o externa, ¿no? No, esto debe ser continuo. Seguramente en tu empresa han colocado una fecha por lo menos una vez al año, ya, ok, pero más que esperar el año, hay que estar como que muy alertas, muy tenerlo presente, muy tenerlo en la pantalla, así en el escritorio, porque es posible que existan cambios. Entonces, eso provoca cambios también en todo tu sistema de gestión. Ya teniendo ese punto de partida, te va a permitir determinar riesgos. Y a partir de esos riesgos, tú puedes determinar controles. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si tienes o has identificado el riesgo de errores por falta de competencia de tu personal. Ah, ok. Si yo sé que eso es un riesgo porque ha nacido desde el contexto interno, porque he observado muchas situaciones que nos están ocurriendo al respecto, lógico que voy a tener que colocar entonces control. Cuando ya vaya a hacer operaciones, voy a tener mucho ojo con la parte del personal y sus competencias. ¿Sí? Si, por ejemplo, ha nacido un tema, qué sé yo, falta de comunicación dentro de mis procesos, no se comunican de manera correcta, no se comunican de manera oportuna, el cliente pide una cosa comercial, el comercial no le avisa al de planificación y el de planificación mucho menos a producción. Entonces, si ya he identificado eso y ya sé que representa un riesgo porque eso puede ocasionar que tenga errores en los productos, me salgan salidas no conformes, claro que le voy a tener que poner algún tipo de control en algún proceso que corresponda. A eso es lo que nos referimos cuando nace esto de una planificación que nos ayude a determinar los controles. Siguiente conclusión,
Mari, ¿los controles dentro de 9000 abundan? Sí, tenemos y ya eso está escrito, o sea que simplemente lo implementamos y ya, y porque nos vamos a dar cuenta también que son muy necesarios. Pero luego, ya dentro del propio capítulo 8, y si nos vamos específicamente al 851, ahí vamos a encontrar también una serie, un listado de controles o tipos de controles que podríamos implementar dentro de nuestros procesos operativos, los que están encargados de hacer nuestro producto o nuestro servicio, dependiendo del caso. Bien, chicos, vamos cerrando entonces aquí. Espero de que esta sesión les haya un poco abierto el interés a revisar también los que ya, de hecho, tienen controles en sus empresas, en sus procesos, a confirmar si esos son los controles que realmente requerimos, los estamos llevando a cabo, nos están sirviendo, o qué pasa si mejor hacemos una revisión de lo que estamos haciendo y por ahí encontramos algunas cosas que podríamos mejorar, que podríamos optimizar. Ya que nos quedan unos minutitos, vamos a aprovechar, chicos, para hacer o para revisar algunas preguntas. Voy a retroceder un poquito aquí en el tiempo. Saludos, William, que nos contestaba también a la pregunta acerca de los terceros, ¿no? No hay que olvidarnos de los terceros. Y es cierto lo que les cuento, o sea, en más de una oportunidad alguien me ha dicho, y en plena auditoría, es que eso lo hace un tercero. Entonces, se supone que si le estoy pagando es para que lo haga bien, pero ¿de verdad lo hace bien? A mí también nos confirma que sí, para los terceros. Y sí, nos dice que si tienen, claro, los terceros podrían tener o pertenecer a sectores que ya tienen reglamentos, que están regulados, con mucha mayor razón entonces, ¿no? Porque los que están regulados ya tienen también esos criterios bajo los cuales van a ser controlados o bajo los cuales van a ser fiscalizados. Se delega el proceso, pero no la responsabilidad. Claro que sí. De hecho, también, si es que son auditados, se habrán dado cuenta que el auditor también solicita controles sobre ellos. No es necesario, o sea, no va a ir a auditarles directamente a ellos, pero sí audita tu organización para saber cómo los estás controlando a ellos. Y María Salazar, saludos María, nos dice que sí, algunas propuestas de controles para el requisito 8.4, conforme a la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. Y también María, seguimiento de su desempeño. Sí, este requisito trae ya los controles definidos y todavía nos dice mantén registros de esos controles que realizas con tus proveedores. Saludos Gisela, nos dice en la caracterización de los procesos estratégicos y de apoyo, ¿se colocan controles pero no se consideran operacionales? Ajá, sí. En realidad Gisela, si vemos toda la norma, toda completa, es una norma muy preventiva, incluso en aquellos requisitos relacionados a procesos estratégicos, ¿no? Así lo podríamos considerar. Sin embargo, el tema ahora estaba como que aterrizarlo más a los controles operacionales. Y parte de esos controles están en los procesos de apoyo, ¿no? Como por ejemplo el tema de los recursos humanos o el tema de las compras de los proveedores que acabamos de mencionar. Tony, nos dice Tony de Paz, saludos Tony. ¿Con los indicadores se pueden medir los controles? Es una pregunta que realiza, ¿no? Podrían haber indicadores asociados a los controles. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del control, a ver, ¿de qué podría ser? De estas llamadas que les decía, que hacen seguimiento dentro de un proceso o procesos de servicios. El control como tal es la escucha a la llamada, ¿no es cierto? Pero asociado a ello, la empresa podría decir, ok, está bien, yo hago el control, estoy viendo cuál es check, cuál no, cuál pasa, cuál no pasa, ¿no? Pero en adición voy a definir un indicador y asociado este indicador a una meta. No sé, pues por ejemplo, el número de que podría ser
de casos donde se ha identificado que este asesor de la empresa de telefonía no ha completado todo el speech completo que tendría que hacer durante la llamada, ¿no? Eso va a reflejarle o va a darle como respuesta para ese proceso, le va a decir, oye, ¿qué tan bien estás? Va a poder identificar tal vez a los asesores. Me estoy imaginando, ¿no? Con porcentajes. Entonces voy a poder decir, mira, de los, no sé, 50 asesores que tengo, mira de que el 10% usualmente tiene este tipo de error, cae en esto. O de todos estos señores, he identificado que hay 2 que algo tenemos que hacer. Es decir, el indicador me va a dar todavía mucha mayor información a solo el control que estoy haciendo todos los días, ¿no? A ver, seguimos, por acá hay más. A mí nos dice, en los contratos con terceros se establecen los controles del proceso y la responsabilidad del tercero si no se cumplen los mismos. Bien, sí, muchas veces es así y de hecho ahí, como bien dices, ya está especificado el control, pero está determinado, se han acordado por ambas partes, pero hay que hacerle seguimiento al cumplimiento de ese control. Ok, gracias José Antonio, a ti. Gracias a todos por darse este tiempo, por estar interesados en los sistemas de gestión, en este caso por ISO 9001. Y pues nada, ya será hasta una próxima oportunidad.